comentaba anteriormente la importancia que representa el reencontrarlos. Y no sé si os habéis percatado de este matiz, de reencontrarlos. Hay una cosa que me gustaría poder apuntar más tarde, si os parece adecuado, es el hecho de que en esta época, en este tiempo, se están produciendo una gran cantidad de reencuentros históricos y espirituales entre miles de almas que estaban absolutamente comprometidas con este aquí y este ahora por circunstancias muy complejas. Pedir disculpas porque normalmente desde hace mucho tiempo me debato entre si ser académico, objetivo, incluso periodístico, en el sentido de tratar de exponer acontecimientos, hechos, investigaciones y conclusiones de un modo respetuoso con la idiosincrasia de todo el mundo, para no herir sensibilidades. Pero llega un momento en que he entendido que la experiencia personal de cada ser humano afecta interiormente a otro ser humano, que no nos influye excesivamente lo que podamos pensar, sino lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que hemos experimentado. Y quizá esta sea una de las primeras veces en que me voy a atrever abiertamente a hablar de que todo lo que me vincula a este tema, la vida y la muerte, tiene mucho que ver con sucesos ocurridos en mi vida cuando era niño y que han ido sucediéndose a lo largo del tiempo. Durante bastantes años he intentado obviarlos, he intentado dejarlos a un lado, porque por motivos profesionales y personales pensaba que no era del todo prudente exponerme a cierta destrucción social que conlleva siempre la diferencia, la marginación del despierto, la soledad del esclarecido, ese exterminio, esa especie de exclusión social que implica el hecho de ser distintos, de ser diferentes, no mejores ni peores, pero diferentes. A pesar de que el enneagrama en psicología determina que existe multitud de personalidades englobadas en 9 fundamentalmente, creo que en el mundo solamente hay 2 tipos de personalidad, 2, con subdivisiones. La que yo llamo personalidad fuente y personalidad estanque. La personalidad fuente es aquella que da, que se entrega, que brota permanentemente, y la personalidad estanque es la que se amuralla, se privatiza y se aísla para poder conservar su zona de confort. En el sentido de por qué es tan importante entender la vida y la muerte desde el punto de vista de lo que implica la evolución del ser humano, hay una serie de pequeñas experiencias muy relacionadas con eso que acabo de decir. El hecho de que con toda seguridad el despertar interior del ser humano nos va a hacer comprender todo lo que implica esta existencia, por qué hemos llegado a este mundo, para qué hemos llegado a este mundo y qué hay después. Esta pregunta, este complejo e inquietante asunto, afecta desde siempre a la humanidad. Y también quiero pedir disculpas porque seguramente todo lo que pueda afirmar, y digo bien afirmar, no tiene una base absolutamente científica. Hoy en día la ciencia se debate entre una postura académica ortodoxa que pretende demostrar con cierta lógica que nada puede existir después de la muerte, después de su muerte, según las leyes físicas que conocemos. La pregunta es si estas leyes físicas pueden ser únicamente responsables de definir todo el espectro de la realidad conocida y no conocida. Y hay otra cantidad importantísima de investigadores, científicos, médicos, etcétera, etcétera, que pretenden demostrar lo contrario, en base sobre todo a las investigaciones vinculadas a las ECM, creo que las conocéis, las experiencias cercanas a la muerte. Desde el punto de vista fenomenológico y sociológico, no se puede negar bajo ningún concepto que es un fenómeno real, porque hay estudios desde el punto de vista neurológico que demuestran que ciertas áreas del cerebro solo se pueden estimular cuando se experimentan esas vivencias. Y hoy en día hay estudios médicos apoyados con todo tipo de instrumentos sofisticados que han demostrado taxativamente que esas áreas se han despertado en el caso de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, durante y después, incluso al regresar de la misma experiencia. El hecho de que no se puedan socializar de una manera muy generosa es por el miedo que todavía existe y subsiste a afirmar realmente que somos personas que hemos vivido ciertas experiencias. Está claro
que no solamente habría que investigar el fenómeno, sino investigar al investigador, como todos vosotros, que sois investigadores a vuestra manera. Todos los que nos encontramos aquí somos investigadores, y lo somos porque hemos vivido experiencias muy significativas en torno a ello, cada uno, con toda seguridad. A nivel íntimo, a nivel más espectacular, no importa, pero es así. Perdón. Entonces, esto es para mí básico. No se puede, lamentablemente, decir que estas conclusiones son prueba inexorable de la existencia de una vida después de la muerte. Para mí sí. Y vamos a empezar poco a poco en torno a... No voy a relatar experiencias de FM, aunque hay algunas muy interesantes. Voy solamente a referir una, un poco importante para mí, sucedida hace apenas 2 meses con una buena amiga que tenía cáncer, con la que yo tenía una vinculación con un unipersonal muy importante, la escuela que hemos creado Javier aquí presente y yo, y otras personas más. Y ella, Rosa, tenía una lucha enconada con el cáncer desde hacía muchísimo tiempo. Y yo la atendía desde el punto de vista psicológico y también acupuntural, a sabiendas de que el destino existe, una cosa que después quiero tratar también, que el destino es absolutamente inevitable, no como una maldición, sino como un camino personal. Y un día quedé en tratarla como hacía habitualmente y llegué tarde, había muerto. Entonces yo no sentí ninguna tristeza, otras personas sí. Yo ya sabía lo que iba a ocurrir y lo que iba a experimentar. Lo cierto es que a la tarde, cuando pude estar en el tanatorio y me acerqué a la vitrina donde estaba expuesto el féretro, hablé con ella mentalmente, supongo, y le dije: no te voy a decir a qué hora me voy a ir de aquí, sé que me estás escuchando, pero cuando me vaya, de repente quiero ver en la puerta el número que me persigue. A todos nos persigue un número y una serie de señales, a todos, y a mí uno en concreto muy difícil de que se repita y de hecho muy improbable de que casualmente aparezca. Sobre las 8:30, 9 menos cuarto, me fui porque tenía un programa de radio. Perdón. Y fue salir y automáticamente un coche aparcó y estaba esa matrícula con ese número. Y yo pensé, yo le dije, cuando hablé con ella, si me estás escuchando, quiero ver este número, para yo entender que ya estás de viaje al lugar del que yo te he hablado tantas veces, para comprobar que estás de viaje. Pues efectivamente estaba ahí. Estadísticamente, desde el punto de vista matemático, es más que improbable que se pueda reproducir o producir ese hecho por una mera casualidad. Algún día la ciencia tendrá que verse obligada a pedir perdón ante eso y reconocer que la casualidad no es más que reflejo de nuestra ignorancia ante lo trascendental, lo insondable, lo que nuestra ciencia, nuestra propia psicología y filosofía no son capaces de poder aceptar, por el hecho de que nos hemos vuelto tremendamente simplistas, tremendamente materialistas. Creo que la vida y la muerte son lo mismo. Esta primera pantalla, yo no estoy acostumbrado a hablar con pantallas, pero bueno, de alguna forma tenemos que intentar, para quedarnos con algunos conceptos, utilizarlas para entender lo que es esta realidad tan asombrosa, la vida. Y si me permitís, vamos a dejar de utilizar esa otra palabra, la muerte. Vamos a ampliar viaje, porque la vida es un viaje desde el principio, un viaje alucinante, increíble, que nunca termina. A mí lo que más me interesaría no es que escucharais ese tipo de revelaciones o afirmaciones por mi parte, sino que os quedaréis con la esencia, que es la esperanza. Es increíble lo que puede cambiar la perspectiva humana cuando se sabe que la vida es un viaje interminable, que nunca acaba, pero un viaje con metas y con destinos maravillosos, tanto que
Hace años cometí el error con un grupo de amigos que yo tenía, que llevaba tiempo sin verlos, y que me encontré con ellos en un lugar, y ella, la mujer de mi querido amigo, estaba con depresión. Nos reunimos y tomando un café me preguntó: Manuel, cuéntame lo que tú sabes acerca de la vida después de la muerte. Y yo, tan inocente y quizás un tanto impulsado por esta pasión que me mueve, pues le conté todo lo que yo sabía, con tan mala fortuna que a la semana se ahorcó. Perdón. Y yo pensé que yo había sido responsable de invitarla a ese viaje. Después me di cuenta que no, porque el destino está escrito, y ahora explicaré en qué me baso. Y nadie puede hacer nada por nadie, ni para bien ni para mal, no nos engañemos. Lo único que podemos hacer es respetarnos, acompañarnos y estar juntos. Pero nadie puede hacer nada por nadie. Todos los intentos de modificar cualquier coma en el guión de la vida de alguien son totalmente ilusorios. Conllevan intrusismo, colonización del individuo y un abordaje a la soberanía del ser y de la personalidad. Un intento totalmente inadecuado de usurpar un lugar que no nos corresponde. Y me refiero incluso a lo que yo estoy haciendo: dar una conferencia, dar un consejo, decir cualquier opinión. No vale para nada. Y algún día nos daremos cuenta de ello. Entonces, durante unos años, debido a esta experiencia con ella, me sentí muy mal y no quise hablar de este tipo de conclusiones. Hasta que hace poco una serie de vivencias personales me hicieron comprender que es importante dar información. Solo eso, dar información, nada más. Y cada uno, como si esto fuera una mesa, la realidad es una mesa en la que todos compartimos unas comidas vivenciales, cada uno aporta lo que puede, como cuando nos reunimos y vamos al campo y cada uno lleva una tortilla de patatas y otro lleva cualquier otro plato, y cada uno come lo que quiere y según puede y según necesita. Esto es igual, no pretendo otra cosa sino informar y sobre todo entender que tal vez hay un complot en el mundo, un complot institucionalizado por multitud de organismos para desinformar al individuo, desempoderarlo y sumirlo en una mayor oscuridad todavía. Es un elemento propicio para el control de la masa, la ignorancia, que tiene tres grandes esclavos. Uno es el miedo, otro es la culpa y otro es la indignidad, el no creer en nosotros mismos. Yo sufrí hipoxia cerebral en mi nacimiento. Esto es un trastorno, no es un trastorno, es una patología, en mi caso leve, no fue una hipoxia importante, es la ausencia temporalmente de oxígeno en el cerebro, que todos sabemos perfectamente que el cerebro puede estar 4 minutos solamente sin respirar, sin recibir oxígeno. A partir del minuto cuarto o quinto se muere inevitablemente. No morimos por el fallo del corazón, morimos por la ausencia de oxígeno en el cerebro. La respiración, una metáfora para el cerebro, que es su principal alimento, el aire, la libertad, el oxígeno. Y yo estaría seguramente 30 segundos sin oxígeno, lo suficiente para verme totalmente afectado cerebralmente, que eso es evidente, y también desde el punto de vista físico, porque nací inválido, totalmente inválido. Estuve con muchas dificultades para poder moverme, no andaba, no caminaba, era un niño totalmente traumatizado, introspectivo, afectado por todo tipo de pesadillas, eran recurrentes constantemente. Esto nunca lo he contado públicamente. Vivía situaciones que no comprendía, mi mente era un circo, ahora todavía está lleno de payasos incluso, pero mi mente era un circo porque era muy difícil de entender lo que me estaba ocurriendo, lo que yo vivía, y complementarlo con la realidad. Había otra realidad y inevitablemente estaba esta. Nunca he conseguido adaptarme ni a una ni a otra. Estoy en tierra de nadie hasta que llegue algo. Pero sí que me di cuenta de que a través de ese tipo de vivencias cerebrales yo accedí a otra dimensión. Eso les pasa a todos los que tienen lesiones cerebrales. Todas las personas como vosotros que tenéis experiencias sensibles, que sois sensibles, sensorialmente activos, es porque habéis tenido algún tipo de lesión. Lo siento decirlo. Ninguna persona normal puede tener pensamientos extraordinarios. Ninguna persona normal puede tener vivencias mágicas.
Estas están reservadas a las criaturas especiales, ni mejores ni peores, especiales. Y de alguna forma creo que ese tipo de características son inducidas y provocadas por alguien. Creo que en mi caso la hipoxia cerebral que sufrí fue provocada por quien sea, y ahí entra el destino, o en el caso de cualquier otro individuo. Entonces, esto que voy a narrar es parte de esas vivencias. Creo que me vais a perdonar. Durante otros años y en otras conferencias yo he hablado más académicamente, pero no vale para nada. No vale para nada porque la literatura actual en torno a la tanatonausia, a las EFM y a otro tipo de experiencias similares es tan abrumadora como confusa. Entonces, ciertamente creo que son las vivencias lo que nos une más que cualquier otro tipo de experiencia y de información. Vamos a empezar con la vida. La vida, que es un fenómeno absolutamente universal y espiritual. La medicina está totalmente equivocada cuando la física, cuando intenta asociar o vincular la vida a un fenómeno puramente bioquímico con connotaciones materiales. La vida es la sangre del universo que late en las arterias inmateriales de todo ser vivo. Pero hay algunos seres que son de origen divino y tienen una sangre especial que los hace totalmente inmortales. Los seres humanos. La vida no es un conjunto ni de estructuras orgánicas, la vida no tiene nada que ver con la sangre, la vida no tiene nada que ver en absoluto con los parámetros científicos que determinan cómo es esta. La vida es algo que aún no conocemos, que estamos experimentando y que tampoco apreciamos. La vida ni comienza aquí ni termina al dejar este vehículo físico que nos transporta y nos permite viajar por el tiempo y por el espacio. Pero la vida comienza en todo ser vivo cuando sucede el momento cero, como yo lo llamo. El momento cero es cuando la personalidad humana, el ser humano, es creado. Somos creados por alguien. En serio, los grandes pensadores, los grandes creadores de nuevos paradigmas, los grandes científicos, los grandes iluminados, saben perfectamente que existe un gran arquitecto y detrás de todo jardín hay un jardinero. No seamos tampoco ilusos. Detrás de una gran obra hay alguien que la ha creado. La casualidad no existe, como dije anteriormente, y hemos sido creados por alguien. No voy a entrar en ese terreno descriptivo y etimológico del sentido de la palabra Dios o como queramos intentar denominarla, porque las palabras separan más que unen. Por lo tanto, creo que cada uno debe de intentar interpretarlo tal como lo siente. Y una cosa está clara. Hay un axioma que dice: la mente es como un paracaídas, solo vale cuando está abierto. Y otro muy claro: la realidad no existe. La realidad es la consecuencia subjetiva de la relación entre los hechos y el experimentador, entre el mundo real, el mundo físico y el que vive y el que interpreta. Por eso hay tantas, y por eso hay tantas verdades, y por eso es tan temerario decir esta es la verdad, esta no es la verdad, esta es mi vivencia. Que quede claro. La personalidad del ser humano es un conjunto de características evolutivas totalmente indestructibles, que nunca cambian, solo pueden crecer. Somos lo que somos y nunca podemos cambiar. Cambiar es absurdo, imposible y una traición a la propia identidad del ser. No podemos ni debemos de dejar nunca de ser quienes somos. Lo único que podemos hacer en virtud de la educación y del crecimiento es podarnos como se hace con los árboles. Los árboles son quienes son como son y se les poda para que den mejores frutos. Pero eso se consigue con la educación, con la cultura y con, sobre todo, una enorme herramienta de crecimiento como es la curiosidad. La personalidad del ser humano, que es creada por ese ser, quien sea, está contenida dentro de un vehículo absolutamente cognitivo, capaz de desarrollar habilidades como la inteligencia, como la sabiduría,
como la gnosis o el conocimiento. Ese vehículo se llama mente, que no tiene nada que ver con el cerebro. La neurociencia lo sabe. ¿Qué sabe? Nada. Que no sabe dónde está la mente, solo que existe porque pensamos. Y que se ha demostrado que no tiene nada que ver con el cerebro. El cerebro es como una especie de software informático que programa y mecaniza y funcionaliza las acciones de la mente, que es quien teclea, la conciencia. Es como un ordenador. Mi cuerpo, el teclado es mi cerebro y esto es mi conciencia. Es tan cierto que muchísima gente cuando ve un cadáver sabe que ya no hay conciencia ni mente, porque dice, sabía que ahí ya no había nadie, sabía que ya no estaba mi padre, sabía que ya no estaba mi mujer. ¿Por qué lo sabe? ¿Cómo es eso? De que, y yo lo he visto muchas veces, cadáveres, y cuando ves un cadáver sabes que está deshumanizado, desalmado, sin alma. Y es algo increíble y muy curioso. Y esa mente, al mismo tiempo, está dentro de un vehículo totalmente caprichoso, memorístico, elitista, que es la memoria. Es decir, somos en principio personalidad, mente y memoria. Momento cero. No sé exactamente cuánto tiempo estuve o habéis estado en ese lugar, que existe, lo sé, en un lugar en el universo, tal vez donde residan ciertos seres creadores. Pero sé que ese tiempo es absolutamente mágico, donde comenzamos a ser libres, somos libres. Y en virtud de esa libertad de la que gozamos, somos capaces de lo que vamos a explicar a continuación. Momento previo entre el momento cero y el momento uno. Ciertos seres de origen no humano se acercan a la personalidad y le dicen, vamos a comenzar el viaje de regreso. ¿A dónde? Al lugar del que partimos, el centro mismo del universo. Vamos a iniciar el viaje, pero para eso tienes dos opciones, querido amigo o amiga. Voy a decir una barbaridad, pero cuando decidimos nuestra personalidad y sexualmente también, no podemos cambiarla. El que nace hombre, hasta que no se despersonalice, que explicaré después, es hombre siempre. Y el que nace mujer lo es siempre. Es una elección y una decisión muy personal. Estos seres, como conocen perfectamente nuestras características personales, nos van orientando y nos dicen, creemos que te conviene este tipo de elección. 2. Un mundo normal o un mundo experimental, como es este. Cuando eliges un mundo experimental, que es uno entre miles, mundos caóticos, mundos difíciles, mundos totalmente probatorios, mundos aparentemente escuela, mundos donde las adversidades son más frecuentes que las complacencias. Debes de ser totalmente consciente de ello. Y al serlo y decidir venir a un mundo como este, te sugieren y casi te obligan a escribir un libro. El libro de tu vida. Una advertencia. El libro de nuestra vida es el único y más válido taller que hemos de realizar en nuestro mundo, desde que nacemos. Ningún otro taller es tan válido como este. La vida de cada uno. Tu vida es tu taller, tu único taller. Y ellos no intentan influir decisivamente en el libro, pero van orientando. Y ahí comenzamos a guionizarlo, todo. Guionizamos nuestro nacimiento, guionizamos nuestro ADN, guionizamos todas las vivencias desde el principio hasta el final, todo. La capacidad de ver, la capacidad de comprender en esa dimensión es desconocida. Yo recuerdo un caso de un médico que investigaba, ya falleció, investigaba las ECM y se especializó en investigar ECM padecidas por personas que en vida no veían ni escuchaban. Eran sordos, eran ciegos, mudos, etc. Y él relataba con entusiasmo y con total sorpresa que cuando muchos de estos experimentadores de las ECM estaban en esa dimensión, al regresar contaban que habían visto, habían sentido y habían oído.
pero que habían visto no como nosotros, focalmente, que habían visto de una manera totalmente amplia, en 360 grados. Es decir, que lo que estaban usando era la conciencia. Lo que veía en ese momento era la conciencia. Exactamente. Por eso me imagino que en esos momentos de guionizar el libro somos conscientes de gran cantidad de realidades al margen del tiempo y del espacio que aquí nos afecta y nos condiciona. Cuando ya termina de redactarse ese libro, el libro de la vida, que es único, intransferible y personal, llega el momento 1, momento del nacimiento. Y ahí comienza el segundo viaje. Bueno, parte del primer viaje de un modo mucho más físico. Y lo que quiero recalcar, aunque resulte también incómodo, es que desde ese momento y aquí no somos libres. No podemos ser libres. La libertad, tal como está entendida desde el punto de vista sociológico, filosófico y sobre todo en virtud de nuestros sueños y anhelos, muchas veces egoicos, de independencia respecto de todo, es una utopía. Y lo digo muy en serio, porque para tener libertad realmente habría que tener una cantidad extraordinaria de información y una capacidad asombrosa de gestionar todas nuestras características mentales, psíquicas y espirituales. Y eso no es así. No somos libres porque, entre otras muchas cosas, estamos afectados desde el punto de vista del ADN por multitud de trastornos, condicionamientos, enfermedades, tendencias, miedos, etcétera, etcétera, que hemos aceptado heredar según ese libro. Cuando nacemos en la familia que hemos pactado, estamos también comprometiéndonos a vivir posiblemente todo lo que en esa familia exponencialmente existe como características y como enfermedades. Pero una cosa muy curiosa respecto del ADN y de sus enlaces en fibra, los genes, que son paquetes informativos que permiten el funcionamiento y desarrollo de la vida orgánica y de la vida en todos los aspectos. El ADN humano solo está completado en un 3%. Perdón, solo en un 3%, que tiene una capacidad de contener información indescriptible, que supera a cualquier gran ordenador de última generación. Pero, ¿qué ocurre con el 97% restante? ¿Para qué existe? Esa pregunta me gustaría dejarla en el aire. Me gustaría dejar en el aire el hecho de que el ADN probablemente sea un libro que está escrito en sus 3 primeras páginas y que la inmensa mayoría de estas están en blanco. Y yo no debo de definir de una manera definitiva para qué existe ese extraordinario tanto por ciento de páginas en blanco. A cualquiera que le llame la atención el fenómeno de la evolución ha de entender que tanto material no puede existir para nada. Que alguien lo ha creado para que sea completado, llenado de información. Como bien decía Jesús de Nazaret, lo trágico de morir no es hacerlo con un espíritu bueno o malo, sino vacío. Por eso creo que lo más importante es llenar ese material con experiencias que después vamos a relatar. Curiosamente, y a mí esto siempre me ha fascinado, la palabra sabiduría, del latín sapere, no significa conocimiento, significa sentir, experimentar. Es decir, que estamos equivocados, que quizá no hayamos nacido para saber ni para aprender, sino para experimentar. Y me parece que detrás del esfuerzo de muchísimos seres humanos por aprender hay detrás una gran frustración. Y que además, por más que nos esforcemos y que volvamos una y otra vez a este mundo, no nos daría nunca tiempo a poder conocerlo todo, ni experimentarlo todo, ni saberlo todo, ni reconocer todas las culturas,
y todas las grandes enseñanzas que pueden estar aquí contenidas. El momento 1, que comienza con nuestro nacimiento, siempre empieza con el olvido. Por una serie de razones, estos seres, que son en adelante nuestros ángeles guardianes, corren un velo en torno a la posibilidad de que accedamos a esa información. Aunque hay multitud de personas sensiblemente despiertas que tienen con frecuencia acceso a esa información, sensoriales, médiums, videntes, etcétera, que por una razón u otra a veces son capaces de ver páginas en el libro de la vida de otros seres humanos o de sí mismos con más dificultad. A un medium o a un sensorial o sensitivo le es más fácil leer libros ajenos que el suyo propio, normalmente. Pero si leen esa información que se traduce en profecías o en augurios o en pronosticaciones, es porque está escrita en algún sitio. Nada que no sea real puede existir. Nada. En ese sentido, entonces, la única finalidad de que olvidemos desde el principio el libro es para que no nos condicione ninguna información previa, que sería destructivo, sería absolutamente inquietante y seguramente muy perturbador tener un conocimiento expreso y totalmente cierto sobre el contenido del libro. La experiencia no se realizaría y probablemente evitaríamos muchísimas cosas. Por eso, a temor de equivocarme, y personalmente estoy convencido de que no podemos ser libres aquí, en este mundo y en esta realidad, de que estamos absolutamente circunscritos a ese libro, el libro de la vida, el guión, el destino, y que comienza con el primer acto y termina con el último. Y cuando termina el acto, a eso la filosofía, la psicología, la tradición, la costumbre, al último acto la gente llama muerte. Pero no es más que el último acto de un guión que permite que el actor acceda a un teatro y a un escenario insospechados. Momento 1. Seguimos. Cuando accedemos a esta realidad, accedemos a un teatro vivencial que nos pertenece, que es el camino que hemos elegido. Quiero decir con esto de que aunque vayamos descubriendo exponencialmente con el tiempo el camino a medida que avanzamos, es el que es y no puede ser otro. Y que todo lo que conquistamos y perdemos estaba dentro de ese propio libro. Y cuando una persona ciertamente cree poder alcanzar ciertas metas en virtud o en base a ciertos esfuerzos, es porque estaban contemplados igualmente. Cuando estamos en una bifurcación de caminos y nos vemos obligados a tomar una decisión, en último momento pensamos, lo he hecho porque soy libre. No, lo has hecho porque algo en tu interior te ha impulsado a señalar ese sendero, aunque no lo reconozcas. Pero hay algo en tu interior, llámalo inspiración, intuición, corazonada, que te obliga, que te hace tomar ese camino. Y eso es exactamente el cumplimiento del guión. Y en el teatro de nuestra vida, todos los seres, y esto es muy interesante, todos los seres que forman parte del distinto y complejo elenco de actores han sido contratados memorísticamente por nosotros en la redacción de ese libro en el momento 0, allá arriba, siempre. Por lo tanto, hay un elenco de actores que vamos a intentar describir para empezar a entendernos con más satisfacción y con menos conflictividad. Actores principales son aquellos que siempre están junto a nosotros. Son nuestros hijos, son nuestros compañeros permanentes, son nuestras búsquedas y hábitos, soy yo. Y esas personas, para bien o para mal, siempre formarán parte de la obra de nuestra vida. Actores secundarios son actores que entran en escena temporalmente para 1, 2, 3 o 4 actos, para bien o para mal también, y no podemos juzgarlos. Y cuando se van, tampoco podemos intentar prolongar el contrato, porque se van. Y la fuente más importante de sufrimiento es intentar retener aquello que debe de irse. Y después está el gran público. El gran público
que somos todos nosotros y qué finalidad tiene el público, eso se nos olvida muchas veces. ¿Para qué interpreta una obra el actor? Para congratularse con el público, para de alguna forma entregar un mensaje al público. No quiero tampoco darle más significados a esta interpretación por mi parte, pero pensemos que si esto es así, ¿qué finalidad tiene la gente en nuestras vidas? No ya actores principales o actores secundarios, sino todos los demás. Un pequeño matiz, para que entendamos la importancia de cada actor en nuestras vidas, de cada pieza del puzzle. Si Judas no hubiera nacido ni existido, la Semana Santa no existiría. Si Judas no hubiese hecho lo que hizo, la pasión no existiría. Porque debido a lo que Judas hizo, por lo que fuera, hoy en día hay 1.500 millones de cristianos en el mundo, creciendo. Miles de iglesias y miles de Semanas Santas. Eso es muy curioso, pero que significa el hecho de que cada pieza en el puzzle de nuestra vida nos completa. La pieza del traidor y del benefactor, la pieza del amigo y del contrario. Si esto lo aceptamos, ¿sabéis lo que implica? El hecho de que no tenemos que juzgarnos, ni malinterpretarnos, ni menospreciarnos, ni despreciarnos, sino entender que todos somos fundamentales. No creo esa afirmación que dice que todos somos absolutamente prescindibles. No, creo que todos somos imprescindibles. Lo que ocurre es que hemos sido capaces de vivir a solas con nosotros mismos. A solas. Y ni siquiera eso. Y hemos sido capaces, por este exceso de alimentación del hedonismo y egoísmo, de menospreciar la importancia extraordinaria de las relaciones entre todos los seres humanos. Entonces, seguimos con el momento 1. Si es así, y esto es una hipótesis, si es así, el momento 1, todo lo que nos ocurre estaba ciertamente pactado. Y hay una única manera de poder tener acceso a una información precisa y preciosa sobre el momento 1 y sobre quiénes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde debemos de caminar. Y esta afirmación, que quiero reiterarla y quiero además hacerla absolutamente sólida y contundente, es lo único que sé, es totalmente indiscutible. La única fuente para acceder a esa información está en nuestro interior. El único ser que contiene el libro de la vida es cada ser humano, el suyo propio. Por lo tanto, a pesar de que hay una cierta tendencia a buscar fuera todo tipo de respuestas, es un tremendo error. Y de hecho, el libro de la vida, que se encuentra en una parte muy profunda de nuestra mente, no importa lo que diga la neurología o la psicología, porque nadie puede afirmar de una forma totalmente taxativa y dogmática, sobre todo, ese tipo de suposiciones, pero sí que está ahí dentro. Está ahí dentro porque obviamente la existencia de ese libro se puede ver perfectamente en el mundo de los sueños, en el mundo de las intuiciones, en el mundo de las inquietudes y de los anhelos. Como obviamente nuestro ser interior no puede verbalizar esa información, no puede expresar de una forma oral toda la sabiduría que contiene, lo que utiliza es un lenguaje sensorial. A través de este se nos comunica la información que el libro contiene. El problema es cuando pagamos la servidumbre a intermediarios para hallar respuestas y evitamos el contacto con lo más sagrado que está en la mente humana y en su alma, sea la que sea, la señora. Yo tengo la tendencia a llamar señora al alma humana, me parece más digno y mucho más tierno. Pero si seguimos con el momento 1, y es muy importante, tal vez nos podría permitir dejar de sufrir, dejar de juzgar, dejar de malinterpretar y sobre todo empezar, que creo que es el momento de iniciar en la conquista de nuestra propia individualidad, la libertad de existir, que lo creo muy difícil en una realidad tan llena de todo tipo de creencias. Las creencias impiden la libertad. Para poder ser libres es necesario desnudarse de todo tipo de creencias,
pese a quien le pese. Las creencias son siempre formas de colonización de la mente humana, ya sea a través de sofismas de la religión, de la ciencia o de la psicología o la filosofía. Y esto, lamentable o afortunadamente, es difícil porque en una época en la cual se está produciendo el auténtico final de los tiempos, desde el punto de vista humano, estamos asistiendo al final de los tiempos, pero no desde el punto de vista catastrófico ni tampoco apocalíptico, sino absolutamente humano. El hombre está enfrentado consigo mismo y ya de paso con el resto. Hay una lucha absolutamente oscurantista en el interior del ser humano porque las virtudes, los valores han caído, han sido sustituidos por una permanente búsqueda de los placeres. Vuelvo a repetir y termino con este apartado del momento 1, que solo en nuestro interior se encuentra dicho libro. Y a partir de que se produce el último acto del libro de la vida, al que llamamos muerte, comienza otro segundo gran viaje. Es parte de una de mis mayores experiencias personales, como dije, que nunca lo he comunicado públicamente, lo que me sucedió cuando tuve esa hipoxia cerebral, que como consecuencia de la misma tuve, experiencias oníricas o experiencias de tipo trascendental que me hicieron conocer esta información personal y subjetivamente. Lógicamente no se puede tampoco dogmatizar en torno a ello, pero sí que la experiencia de la muerte es una de las vivencias más hermosas que jamás se pueden vivir. No cómo llegar a ello, porque según el libro de cada uno puede ser desde un punto de vista traumático o de un punto de vista incluso mucho más catastrófico. Pero lo que ocurre después, a partir de ese instante, es algo asombroso, algo increíble, algo mágico, algo que de repente permite esclarecer todas las grandes preguntas y que nos produce el inicio de, como digo, el segundo gran viaje a nuestra propia patria. Esto es muy complejo, daría lugar a otras conferencias, pero el ser humano, como decía Rabindranath Tagore, un poeta que os recomiendo leáis, pobre del ser humano que tiene patria porque su lugar es muy pequeño en el universo. Y con toda seguridad el universo es la patria del ser humano, nuestro auténtico hogar. Sin entrar en mayores definiciones porque no tenemos tiempo, me parece, sí que os puedo asegurar que la puerta de la muerte, el último acto, libera al ser humano y le permite acceder a la auténtica vida, al margen de su estatus evolutivo, de su nivel de conciencia y de su propia situación personal. Aunque esto sería motivo de otra conferencia, sería para hablar únicamente de la muerte, el viaje. Nos hemos centrado mucho en la vida, en el significado de la vida y en el significado también del libro y de los diferentes actos teatrales en ese escenario que es nuestro mundo. Para terminar, y insisto que esto es una afirmación totalmente subjetiva, el único propósito de nuestra vida, al margen de la individualidad de cada libro, es experimentar este mundo, sentirlo, vivirlo, llenarnos de experiencias. Me doy cuenta de que cuando muchas personas se acercan a ciertas edades ya comienzan a valorar esta respuesta. La dimensión espiritual de la realidad es el propósito de la vida. Y como espiritualidad vamos a describir todo aquello que es trascendente, desde el amor hasta la amistad, desde el gozo hasta la empatía, desde el perdón hasta la compasión, desde la risa hasta el abrazo a un hijo. Todo lo que tiene una dimensión espiritual es el único propósito de la vida humana. Lo demás no vale para nada y no sé hasta qué punto todos nuestros conocimientos académicos y filosóficos pueden ser transportados a esa otra realidad o tienen no sé qué utilidad en dimensiones y en mundos que ignoramos realmente. Así que, por no extenderme más, si os parece, en otro futuro encuentro podremos hablar de la muerte y ese viaje, ese segundo gran viaje. Ha sido un placer poder compartir este momento con vosotros y muchísimas gracias.